Vamos a empezar, alumnas. La primera, si ustedes se fijan, aquí dice auditoría uno. Este tema yo lo doy en auditoría uno, pero dentro del programa está en auditoría 2. Tiene que ver con la planeación de auditoría. La planeación de auditoría la vamos a empezar desde el inicio. Entonces vamos a empezar con las cartas de auditoría, porque más adelante nosotros podemos ya finalizar, por ejemplo, la auditoría 2 con un pequeño caso. Y si nos dan auditoría 3, entonces en auditoría 3 meter otro caso. O sea, ahí vamos a ir haciendo práctica, pero digamos que finalizar con un pequeño ejercicio de auditoría que lleve ya muchas cosas. Y en la 3 sería algo completo, en el caso de que nos den a 3. Entonces debemos de saber toda la parte que tiene que ver con procedimientos y la parte que tiene que ver con números. O sea, hay ciertos alumnos que no les gusta la parte de redactar, pero el auditor debe de saber ambas cosas. Debe de saber redactar, analizar, y también debe de saber toda la parte de ejecución de las pruebas de auditoría que tienen que ver con los números. Entonces, para hacer ya un caso completo de auditoría, tenés que hacer toda la parte de redacción e incluir la parte de número para que esté completa. Pues ya cuando hablamos de un ejercicio práctico de elaborar una pequeña auditoría, digamos, porque no tenemos todos los datos como para hacer una auditoría completa. Pero ahí tratamos de simular con ejercicio eh, pequeñas auditorías. Hay un caso del dulce encanto que por lo general se hace en la 2, que lo damos todos los profesores, y ese caso tiene muchas cosas. Digamos que es completo dentro de su complejidad. Después tengo otro caso que ya más tiene que ver con donde yo trabajaba, digamos que contiene datos reales, no todo es real, pero ahí podemos trabajar. Después también hay otro caso que lo doy en práctica, que igual tiene bastante información con el cual se puede realizar un ejercicio de auditoría, digamos. Obviamente vamos a ir viendo en los temas y tratando casos aparte, o sea, por aparte ver las cédulas del efectivo, por aparte ver las cédulas de cuenta por cobrar, las de proveedores, la de los activos fijos, las de la depreciación, pero después reunirlos en un solo caso ya al final de las materias. Entonces empezamos por el inicio, que yo no medio les expliqué en mía, que por lo general el ejercicio de la auditoría va a iniciar con una carta de invitación, que hoy en día esa carta de invitación puede ser en la página web de la empresa. Entonces decimos que la empresa dando los servicios de auditoría. La empresa está solicitando los servicios de auditoría. Entonces, las auditorías las realizan las firmas de auditores. Las firmas de auditoría entonces ven un anuncio de que una empresa va a ser auditada o solicita los servicios de un auditor. Entonces, ¿qué viene después? Que las firmas van a mandar su carta de oferta técnica y económica. Entonces, la carta de oferta técnica y económica es donde nosotros como firma de auditores vamos a plantear el objetivo de la auditoría, la responsabilidad de la información financiera, la responsabilidad de nosotros como auditores, vamos a plantear quién va a ser nuestro equipo. Por lo general estas cartas de oferta técnica van a llevar copia de el currículum vitae del personal encargado, y asimismo planteamos de cuánto va a ser el tiempo que estipulamos para esa auditoría, y también el costo de la misma, o sea, cuánto nos va a costar esa auditoría. La forma de pago igualmente aquí la planteamos en la oferta técnica y económica. Entonces varias firmas pueden mandar sus ofertas
a ese cliente que quiere ser auditado o que necesita ser auditado. Y después el cliente va a elegir con cuál de las firmas va a trabajar. Hemos dicho, el cliente puede elegir en base al costo que puede decir, la que resulte más barato. O dice, no, voy a elegir esta firma que me está cobrando más, pero que yo ya tengo conocimientos de que realiza buenos trabajos de auditoría. Recordemos que las firmas venden un servicio, venden un producto. Entonces, todo se basa en el prestigio, en los trabajos realizados anteriormente, para ir dándote a conocer vos y dándote esa reputación de que sos buen auditor, o esa firma es excelente auditora, y por lo tanto, aunque vos cobres más alto, los clientes van a trabajar con vos. Entonces eso lo decide el cliente con qué firma va a trabajar. Varias firmas pueden ofertar su servicio al cliente que va a ser auditado. Entonces eso es lo que debe de contener una carta de oferta técnica y económica. Como dice aquí, una vez finalizado el estudio del cliente, se obtiene conocimiento del trabajo que se va a realizar, el tiempo que se empleará, el personal que se utilizará, la responsabilidad que la firma adquiere y estime los honorarios. Recuerden que decíamos que cuando vos como firma ves que hay anuncios de clientes que necesitan ser auditados, entonces vos desde ahí debes de empezar a obtener conocimiento acerca de esa empresa. Entonces vos decís, yo quiero ofertar a esta auditoría, quiero mandar mi oferta técnica y económica, pero desde ese momento vos comenzás a investigar a qué se dedica, qué vende, quiénes son sus dueños, quiénes son sus principales clientes, los principales proveedores, información que muchas veces podemos encontrar en las páginas web de las compañías. Entonces, esta empresa, aquí en la web está mucha información, puedo googlear y buscar información por todo el internet acerca de esa empresa, porque recuerden que según la mía, debemos de tener un conocimiento general de la compañía, porque si es una empresa que se dedica a algo turbio, entonces yo no voy a aceptar un trabajo de auditoría. Entonces empezamos por ahí, ya después nos acercamos a la empresa a saber qué tipo de auditoría necesita y esa información general que necesitamos nosotros para poder elaborar una oferta técnica. Aquí nos habla sobre los términos que refleja o que pueda reflejar esta carta de oferta y la presentación de la firma, antecedentes, los socios, la representación internacional, personal, control de calidad, responsabilidad ética y técnica, servicios que ofrece la firma, filosofía de atención al cliente. O sea, puedes hacer una pequeña introducción o presentación de la firma de auditores. Los servicios ofertados, serán los requeridos por el cliente, cualquier otro trabajo no comprendido en oferta será negociado por separado. Recuerden que nosotros decimos que en una carta de oferta técnica se plasman los servicios y el costo, pero que una auditoría puede dar pie a una ampliación de tiempo. Sobre todo vos entras a una auditoría y vas a encontrar ciertos errores, y entonces vos necesitas ampliar, por ejemplo, tus procedimientos de auditoría. Entonces eso lo tenés que renegociar con el cliente, porque aquí cobramos en función a horas. Cada hora de una persona tiene un valor, entonces por eso es que totalizamos las horas invertidas en un auxiliar, en un encargado, en un supervisor, y con eso obtenemos el total del costo de ese trabajo de auditoría. Ajá, pero si nosotros necesitamos más tiempo, entonces necesitamos revisar honorario y que ese cliente nos restituya ese tiempo extra que necesitamos para poder revisar bien. Entonces algunos detalles pueden ser revisados posteriormente. Los objetivos, qué es lo que se pretende. Recuerden que según las NIA, el objetivo de una auditoría de estado financiero es emitir una opinión acerca de la razonabilidad de la información financiera. Ese es el fin de la auditoría,
es dar una opinión. Pero para vos dar una opinión, entonces tenés que llevar a cabo un montón de procedimientos de auditoría que a vos te permitan dar esa opinión. Y la opinión la hemos visto que puede ser diferente según lo que nosotros recopilamos en ese trabajo de auditoría. Eso nos da pie a diferentes tipos de opiniones, pero el fin es opinar. El alcance, los procedimientos necesarios para la realización del servicio. Aquí ya sabemos que el alcance nunca va a ser del 100% porque no podemos revisar el 100% de la documentación o de las operaciones de esa empresa, porque por lo general nosotros vamos a revisar un año contable y no podemos estar un año ahí. La auditoría va a ir de 1 a 3 meses como máximo, y en ese tiempo nosotros vamos a revisar las operaciones de un año y nunca vamos a revisar el 100%. Ahí nosotros como auditores debemos determinar cuál va a ser el alcance, un 70%, un 60%, un 80%. Y vamos a trabajar en base a muestreos, por lo imposible que resulta revisar el 100%. La responsabilidad de la administración, aquí hay que ser claro que la administración es responsable del cumplimiento de las obligaciones tributarias, es responsable de la preparación de la información financiera, de la implementación de un sistema de control interno. Ahí siempre se deja claro eso, que el auditor nada tiene que ver con la preparación de los estados financieros, con el cumplimiento de las leyes, de los impuestos. Eso es responsabilidad de la administración de esa empresa. Nosotros solo vamos a revisar. La responsabilidad de la firma, realizar un servicio, ya sea emitiendo carta de informe conforme a lo ofertado, así como atender aquellas consultas o requerimientos que se enmarquen dentro de la labor. Entonces, como auditor, mi responsabilidad es dar una opinión acerca de la razonabilidad, que ese es el objetivo de una auditoría de estado financiero según las normas internacionales de auditoría. Y que aquí podemos dar un informe de control interno o dar información acerca de otras cuestiones, como en el caso de que la empresa tenga alguna demanda judicial que no va a perjudicar a la empresa en este año que yo revisé, pero que en un futuro podría tener alguna incidencia en los estados financieros de esa empresa. Entonces, ese tipo de información muchas veces se deja o se revisa, en este caso con la parte de los abogados de esa empresa. Entonces, aquí se debe de dejar claro que cuál es la responsabilidad de la administración de la empresa y cuál es la responsabilidad de la firma. En lo que es el personal asignado, entonces dentro de la planeación, el auditor, la firma, va a requerir cuántas personas son necesarias para llevar a cabo esta auditoría a esta empresa. Entonces vos decidís, yo necesito 3 personas, 4 o 5 personas para poder sacar esta auditoría. Y ahí siempre se deja plasmado quiénes son las personas que van a estar dentro de ese equipo, y como les decía, por lo general adjuntar un currículum vitae de cada una de estas personas. Esto porque en las empresas ustedes ya saben que no hay acceso para todo el mundo. Entonces por eso se deja claro quiénes conforman este equipo, y para que el guarda o la persona de entrada dé los accesos a esas personas para que puedan entrar a esa empresa. Y obviamente la empresa sepa quiénes son los que van a llegar. Los honorarios y la forma de pago, entonces aquí se incluye cuál es el costo, porque ya sabemos que un cliente pudiese con quién va a trabajar en referencia a cuánto se le va a cobrar. Entonces ahí se debe de dejar plasmado cuánto es el costo de esa auditoría. Asimismo, se debe de dejar claro cuál es la forma de pago. Por lo general, la forma de pago van 50% al inicio y 50% al final. Es como lo más recomendable, porque recuerden que la firma tiene que comenzar a invertir o gastar y tiene que irle pagando a sus trabajadores. Entonces, por lo general, se negocia de esa forma, casi siempre, 50% al inicio y 50% al final, contra entrega del informe.
Aquí vemos un ejemplo de una carta de oferta técnica y económica y nos dice hasta la fecha. Después, ¿a quién va dirigida? A este doctor Alberto Lower Sainz, presidente de la Junta Directiva, Industrializador S.A., su despacho. Estimado doctor, ustedes nos han solicitado que presentemos una propuesta para realizar auditoría financiera al balance general al 31 de diciembre de 2020 los estados de resultados. Por medio de la presente tenemos el agrado de remitir nuestra propuesta bajo los conceptos que hemos comprendido y obtenido de la carta de invitación y la entrevista inicial. Recuerden que primero está la carta de invitación, que puede ser un anuncio en la página web o un anuncio de una empresa solicitando los servicios de auditoría, y de la primera entrevista inicial, que es el acercamiento para saber qué es lo que necesita esa empresa por medio de ese trabajo de auditoría. Y aquí en este párrafo nosotros dejamos claro cuáles son los estados financieros que nosotros vamos a revisar y a qué año corresponde. Entonces, por lo general, recuerden que los estados financieros incluyen balance general y estado de resultados, pero también pueden incluir que balance general, estado de resultados, el flujo de efectivo y el estado de cambios en el patrimonio. Entonces, dependiendo cuáles estados financieros nosotros vamos a revisar, eso lo debemos de dejar plasmado en ese primer párrafo. El objetivo de la contratación es el objetivo de las auditorías financieras según las NIA. Nuestra auditoría será realizada con el objeto de expresar una opinión profesional independiente sobre los estados financieros detallados en el párrafo que antecede. Recuerden que aquí la palabra importante, independiente, y lo veíamos en NIA, que era que no debe de haber ninguna relación entre el equipo de auditoría y la empresa. Tienen que ser completamente independientes en cuanto a grado de afinidad y consanguinidad, que no sean ni amigos ni familiares, porque ahí ya se pierde la independencia de criterio, porque decíamos que si vos vas a revisarle a tu hermana que trabaja en esa empresa, vos sos el auditor, no vas a querer decir si algo está malo, si algo está haciendo malo tu hermana, porque no vas a querer que la corran. Entonces ahí completamente perdés la independencia de criterio. Entonces no puede haber ningún grado de dependencia, tiene que ser totalmente independiente la opinión del auditor. El alcance, recuerden que nunca va a ser de 100% porque no vas a revisar la totalidad, sino que un muestreo. Entonces aquí detalla vos, el examen se va a hacer de acuerdo a las normas internacionales de auditoría. Estos párrafos siempre van a quedar así porque son digamos necesarios o de oficial cumplimiento. Entonces esto tiene que quedar igual en toda carta de oferta técnica y económica. Siempre se van a realizar las auditorías de acuerdo a las NIA. Las NIA requieren que planeemos y desempeñemos el examen para obtener una certeza razonable sobre si los estados financieros están libres de errores de importancia relativa. Una auditoría incluye examen sobre una base de prueba de la evidencia que soporta los montos y revelaciones en los estados financieros. Una auditoría también incluye evaluar los principios contables, las estimaciones, así como evaluar los estados financieros en su conjunto. El alcance de nuestro trabajo será un 75%. Entonces aquí lo determina el auditor, que solo va a ser el 75%. Esto que viene a continuación de las limitaciones y responsabilidades, a veces lo llamamos como un lavado de manos de los auditores, que digamos que al vos no revisar el 100%, debemos de quedar claro que la parte que vos no revises puede tener errores. O asimismo, si un control interno es fuerte en una empresa, tampoco nos da el 100% de confianza de que no hay errores en esa empresa. Si cuando nosotros estudiamos la NIA, fraude y error, la 240 nos decía, errores los puede cometer cualquiera, somos personas y cometemos errores. Entonces un error puede estar por mucho que sea el mejor trabajador de esa empresa. Entonces siempre se deja esto, que en virtud de la naturaleza
comprobatoria y de otras limitaciones inherentes de una auditoría, junto con las limitaciones de cualquier sistema de contabilidad y control interno, hay un riesgo inevitable de que aún algunas representaciones erróneas importantes puedan permanecer sin ser descubiertas. Entonces ahí, como decía, es como un lavado de mano del auditor, o dejarte claro a vos como empresa de que yo no voy a revisar el 100%, y que además, por muy fuerte que sea un sistema de control interno o por muy excelente que sea el sistema de contabilidad que vos usás, pueden haber algunas representaciones erróneas sin ser descubiertas. O sea, yo hice bien, hice todos mis procedimientos y no encontré ningún error, que allá después puede resultar algún error sobre esa parte de que yo no revisé, pero por eso se deja claro aquí que eso puede pasar. Entonces ese párrafo aquí nos deja claro que eso podría pasar, y vos ya como cliente yo te lo dije, que eso podía pasar. Esperamos proporcionar un informe sobre la estructura de control interno. Los elementos del control interno son el ambiente de control, evaluación de riesgo, el sistema de información, actividad de control y monitoreo y seguimiento. Entonces la auditoría, el auditor siempre va a dar al final un dictamen de auditoría, que es donde va la opinión, que ya lo vimos en NIA, y además va a dar un informe del control interno, sobre todo de debilidades encontradas de control interno. Recuerden que el control interno son las políticas y procedimientos. Entonces, no tiene ciertas políticas o está fallando en ciertos procedimientos, todo eso lo dejamos nosotros revelado mediante un informe de control interno. Entonces, eso es lo que nosotros al final vamos a entregar, fruto del trabajo de la auditoría. Como resultado de la auditoría es el dictamen de auditoría y un informe de control interno. Obviamente todo esto va respaldado por los papeles de trabajo. Recordamos que la responsabilidad de la preparación de los estados financieros, incluyendo la adecuada revelación, corresponde a la administración de esa empresa. Ahí también lo dejamos claro. Quien preparó, quien contabilizó todo eso fue la empresa, el contador de esa empresa. Nosotros no tenemos nada que ver con preparación de estado financiero. Nosotros solo vamos a revisar esos estados financieros. En consecuencia, si la empresa no presentara el conjunto de estados financieros que son requeridos u omitiera cualquiera de ellos, nos obligaría a calificar nuestra opinión o remitir un informe con salvedades. Entonces, ahí dejamos claro también que en el caso de que una empresa, por ejemplo, trabaje con las NIF y tenga que reportar balance general, estado de resultados, flujo de efectivo, un estado de cambio en el patrimonio, notas a los estados financieros, y solo me presenta dos, entonces ahí yo podría dar un informe con salvedades, refiriéndome solo opinando sobre los estados financieros que me proporcionó. Obviamente yo no voy a opinar sobre algo que no revisé. Entonces ahí también dejamos claro esa parte. Después viene la auditoría, el tiempo requerido, por ejemplo aquí 3 meses, puede ser, recuerden, 1 mes a 3 meses. El personal del equipo es el siguiente. Entonces aquí se deja también lo que decía anteriormente, ya desde la carta plasmado cómo está conformado el equipo, porque así el cliente sabe quiénes son las personas que van a llegar a trabajar. Recuerden que se les va a dar los accesos a que entren a la empresa. Entonces aquí dice la licenciada Cordero, que va a ser la socia directora, es responsable de la supervisión de las labores de campo y del gabinete que realizará el equipo de trabajo. Licenciado Ramos el encargado y licenciada Reyes es la asistente, el que asiste al encargado en todas las labores. Por lo general, esto lo vamos a ver como en todo tipo de trabajos, que el asistente es el que trabaja más, porque es el que está levantando la información. Y aquí vemos que el encargado también, aquí el encargado en este ejemplo es el que tiene la mayor carga de trabajo, pero los asistentes son los que tienen el trabajo más pesado.
Aquí vemos una asignación individual de tiempo y partimos la auditoría en 3 etapas. La primera, si ustedes se fijan, es la planeación, la segunda es la ejecución de trabajo de campo y la tercera es la redacción del informe. En este ejemplo nos dice que el socio supervisor va a destinar 10 horas para la planeación, 20 horas para la ejecución de trabajo de campo y 10 horas para la redacción de informe, para un total de horas del socio de 40 horas. El costo del socio se materializa en $30 la hora. Entonces multiplicamos 40 horas por 30 que va a costar cada hora, son $1,200. El encargado de auditoría en la planeación va a destinar 48 horas, 80 horas para la ejecución de trabajo de campo y 54 horas para redacción de informes. El total de horas de esta persona son 182 horas y se cobra por el encargado a $20 la hora. Entonces multiplicamos las 182 horas por los 20 que vale cada hora, tenemos $3,640. Ahora, para el asistente de auditoría, él no va a estar en la planeación y vemos que tampoco está en la redacción de informes, sino que sus funciones van en la ejecución de trabajo de campo, que es meramente levantar cédula. Entonces vemos que son 150 horas y el costo es de $10 la hora. O sea, obviamente se cobra menos por el asistente, por los auxiliares. Entonces multiplicamos las 150 horas por los 10 que vale cada hora, tenemos $1,500. Por último, totalizamos las horas de planeación, 10 más 48, 58, de ejecución son 20 más 80 más 150, tenemos 250. La redacción de informes son 64 horas, 10 más 54, y el total de horas invertidas ahí está totalizado en 372 horas. Y el total de honorarios simplemente sumamos los 1,200 más 3,640 más 1,500, tenemos 6,340. Ese es el costo de esta auditoría en base a la asignación de tiempo. Recuerden que aquí vamos a cobrar por tiempo invertido, por horas, en base a cuántas horas necesitamos invertir y cuántas personas necesitamos para llevar a cabo esa auditoría. Entonces ahí nos va a arrojar el costo de la auditoría, en este caso $6,340. Entonces ahí lo reflejamos en la parte de honorarios profesionales, que la suma del costo de esta auditoría es de $6,340 netos. Lo ponemos en letras y números. Y la forma de pago, que por lo general les digo que casi siempre va a ser así, de esta forma que está acá, en 2 tantos, 50% a la suscripción del contrato de servicios profesionales y el restante 50% a la entrega del informe final. Favor firmar y devolver la copia adjunta de esta carta propuesta para indicar su comprensión y acuerdo sobre los términos en ella vertidos, y entonces va a firmar el director de la firma de auditoría, y en este caso firmó el presidente de la junta directiva de la empresa que va a ser auditada. Entonces ahí firman ambos. Después, como decía, que el cliente va a decidir con cuál firma va a trabajar. Entonces aquí ya te decidiste, vos te llegaron 5 o 10 ofertas técnicas de 10 firmas de auditores y vos elegís con quién vas a trabajar. Ahí ya les dije que va a elegir por costo o por calidad, por lo general por calidad de auditoría. Entonces, una vez que vos elegiste trabajar con la firma X, Y o Z, viene lo que es la carta compromiso. La carta compromiso nosotros ya la vimos en las NIA. En la NIA vimos que es una carta compromiso, como dice acá, documenta y confirma la aceptación del nombramiento
por parte del auditor, el objetivo de alcance, el grado de responsabilidad hacia el cliente y la forma de cualquier informe. Allá ya le estudiamos en NIA y ya vimos ejemplos. Podemos ver que la carta compromiso que tiene o que lleva el objetivo de la auditoría de los estados financieros, la responsabilidad de la administración por los estados financieros, el alcance, la forma de cualquier informe, otra comunicación. Miren que esos primeros párrafos los lleva la carta oferta y los lleva la carta compromiso. Ambas cartas llevan varios párrafos iguales. El hecho de que a causa de la naturaleza de prueba y otras limitaciones puedan permanecer algunas representaciones erróneas sin ser descubiertas. Ese párrafo igual siempre se deja, porque es como tu sello de que vos dejas claro de que algunos errores puedan permanecer sin ser descubiertos debido a que no vas a revisar el 100% y de que puede fallar un sistema de control interno por muy fuerte que sea. Acceso sin restricción a cualquier registro, documentación, esto ya lo vimos en NIE, decíamos que por eso se deja esta, digamos, como una aclaración, como una nota, como un párrafo, de que la empresa debe de prestar toda la información, debe de trabajar a mano con auditoría. Todo lo que pide el auditor debe de ser proporcionado por el contador, y que ya sabemos que si al final no te prestan toda la información, entonces ahí podría resultar en una abstención de opinión, que sería: yo no voy a opinar sobre estos estados financieros. Pero aquí en la carta de compromiso se deja este párrafo que dice que la empresa debe de estar atenta a prestarte toda la información que vos necesitas. Como se están en la carta de compromiso algunos datos que se pueden incluir sí o no. Estos últimos datos, digamos que no es que van a ir siempre, sino que se va a decidir si van o no. ¿Qué pueden ser? Arreglos respecto de la planeación de la auditoría. Recuerden que aquí también hay que dejar, es preferible dejar un párrafo donde diga que la planeación se puede revisar en base a que si vos vas a aumentar tu tiempo, entonces te reconozcan los honorarios ese cliente. Expectativas de recibir de la administración una confirmación por escrito referente a las representaciones, petición al cliente de confirmar los términos del trabajo, descripción de cualquier otra carta o informe que el auditor espere emitir para el cliente, bases sobre las que se calculan los honorarios y cualquier arreglo de facturación. Entonces estos datos pueden ser incluidos dentro de una carta compromiso, si así lo estiman conveniente. Aquí igual está el ejemplo de las guías de la carta compromiso: auditores andinos, Managua, Nicaragua, señores junta directiva, de acuerdo con su solicitud que auditemos los estados de situación financiera de Ofimueble 31 de diciembre de esos años, los correspondientes estados de resultados, cambio en el patrimonio, cambio en la situación financiera, flujos de efectivo y notas. Por medio de la presente tenemos el agrado de confirmar nuestra aceptación y nuestro entendimiento de este compromiso. Nuestra auditoría será realizada con el objetivo de expresar una opinión sobre los estados financieros. Efectuaremos nuestra auditoría de acuerdo a las guías. Ven que ese párrafo es igual al de la carta de oferta técnica y económica, el siguiente también, que en virtud de las limitaciones hay un riesgo de que aún algunas presentaciones erróneas puedan permanecer sin ser descubiertas. Además del dictamen, se va a proporcionar una carta referente a los sistemas de contabilidad y control interno, que por lo general esto les dije que va sobre las debilidades encontradas tanto en el sistema de contabilidad como en el sistema de control interno. Siempre se deja el párrafo de que la responsabilidad de la preparación de los estados financieros corresponde a la administración. Igual eso incluye lo que se refiere a la implementación del control interno. Esto es parte de la compañía,
no parte de la auditoría. Aquí está el párrafo donde les decía sobre la buena voluntad o la buena fe que tiene que haber entre la empresa, el contador y el equipo de auditores. Esperamos una cooperación total de su personal y confiamos en que ellos pondrán a nuestra disposición todos los registros, documentación y otra información que se requiera en relación a la auditoría. Nuestros honorarios que se facturarán a medida que avance el trabajo se basan en el tiempo requerido por las personas asignadas al trabajo más los gastos. Las cuotas por horas individuales varían según el grado de responsabilidad involucrado y la experiencia y pericia requerida. Por eso es que vemos en la carta que no es lo mismo el costo de un encargado que un supervisor, que un director o de un auxiliar. Eso se deja claro ahí. Obviamente ya sabemos que el que está abajo trabaja más. Esta carta será efectiva para años futuros a menos que se cancele, modifique o sustituya. Favor de firmar y devolver la copia adjunta de esta carta para indicar su comprensión y acuerdo sobre los arreglos para nuestra auditoría de los estados financieros. Entonces aquí vemos que esta carta está completa, contiene todos los aspectos que nos dicen las normas internacionales de auditoría sobre la redacción de una carta compromiso. Recuerden, primero la carta de oferta técnica y económica y luego la carta compromiso. Pero para dejar un mayor respaldo de los acuerdos, no solo basta una carta compromiso, sino que también es necesario realizar un contrato de servicio. Entonces, ya sabemos que un contrato se da por medio de la presencia de un abogado. Entonces, cualquier desaveniencia que ocurra entre el cliente y los auditores, qué mejor forma de dejarlo por un contrato de servicio. Y porque tenemos el amparo legal de que cualquier cosa que ocurra ahí como incumplimiento a una cláusula de este contrato, entonces se vea la forma de resolverla, que puede ser por medio de un centro de arbitraje o por medio ya de una demanda ante los juzgados, que sería, digamos, la última instancia. Entonces, después de la carta de compromiso que nos solicitan las NIA o requerimientos de NIA, nosotros por último y no menos importante realizamos el contrato de los servicios profesionales o los contratos de la auditoría. Aquí tenemos un ejemplo: contrato de servicios profesionales, auditoría financiera y de cumplimiento de los recursos de la empresa. Entonces aquí van a comparecer obviamente la empresa, el cliente que va a ser auditado y las firmas de auditoría. Como en todo contrato debe de haber un compareciente en este caso por el cliente, por la empresa, y un compareciente por la firma de auditores. Y se empieza todo contrato con la representación de cada uno de ellos y sus generales de ley. Entonces aquí el ejemplo nos dice, tiene Manuel López, ahí están sus generales de ley, que la mayor de edad, casado, su profesión, su número de cédula, quien actúa en nombre y representación de la empresa, en este caso el ejemplo Universal de Imprentas. Y por otra parte comparece Abel Rayo con sus generales de ley en representación de la firma de auditores. Han acordado celebrar el presente contrato de servicios profesionales según las siguientes cláusulas. Entonces, lo primero en un contrato son los dos comparecientes, el que comparece en nombre y representación de la empresa que va a ser auditada o el cliente, y los datos de la persona que representa a la firma, que en este caso va a ser el director de esa firma de auditoría. Las cláusulas importantes dentro del contrato de auditoría está primero el objeto, que es la realización de auditoría financiera y de cumplimiento a la empresa X para el periodo tal, o sea, el año que nosotros vamos a revisar. Cláusula segunda, documentos del contrato, forma parte integrante de este contrato el anexo siguiente. ¿Cuál es el anexo?
la carta de oferta técnica y económica. Entonces la carta que ya vimos al inicio va a ir anexada a este contrato de servicios profesionales. La tercera, la cláusula tercera es la vigencia. Este contrato inicia el en este ejemplo, el 1 de julio, finaliza el 6, el informe final será entregado el día 13 de agosto. Entonces aquí lo que dejamos plasmado es la duración de la auditoría y asimismo cuándo va a ser la entrega del informe final. Recuerden que ahí puede dejar unos días, unos 15 días, una semana, en lo que se refiere a la finalización de la auditoría y ya ver toda la parte de hallazgo, qué es lo que va a incluir dentro del dictamen, cuál va a ser la opinión. Entonces ahí puede dejar unos 8 a 15 días para entregar ya todo lo que es el informe final al cliente. Los resultados esperados son los comprendidos en los términos de referencia. En la cláusula quinta va el monto y la forma de pago. Eso ya lo tenemos nosotros en la carta de oferta técnica y económica. Tenemos el costo, entonces aquí lo volvemos a plasmar. Recuerden que también eso va anexo, pero aquí se deja dentro de el contrato por cualquier cosa o irregularidad que pase. Obviamente aquí tiene que quedar. Y la forma de pago, recuerden que allá tenemos en el otro ejemplo 50 y 50 y aquí hay otro ejemplo de forma de pago. En este ejemplo que está aquí dice que 20% a la firma de contrato, 30% después de iniciada y 50% contra entrega de informe final. Entonces, obviamente, si fue aquí porque el ejemplo del contrato es una cosa y el ejemplo de la carta es de otra. Pero si fuese el mismo carta y el mismo contrato, tendría que tener lo mismo que dice allá, decirlo aquí. Que si es 50 y 50, aquí debe de ser 50 y 50. O este otro ejemplo que está acá. En la cláusula sexta se dejan los domicilios contractuales de la empresa y de la firma, de la dirección de la empresa que vamos a auditar y la dirección de nosotros como firma de auditores. Las obligaciones del contratista: se obliga a ejecutar los servicios de acuerdo a los términos, entregar a la empresa todos los informes, respetar y acatar las condiciones de este contrato, respetar y cumplir la vigencia del contrato, mantener la confidencialidad sobre los informes, cumplir con los objetivos del contrato y comunicar por escrito toda solicitud que varíe, modifique o altere las condiciones establecidas en este contrato. Las obligaciones de la empresa son ser el facilitador para el requerimiento de toda la información y la documentación necesaria a fin de que no existan limitaciones, efectuar el pago de conformidad a lo descrito en la cláusula quinta, brindar cualquier otro tipo de ayuda relacionada con el trabajo y que sea solicitada por la firma para un mejor resultado del trabajo. En el caso de fuerza mayor, o casos fortuitos, si se interrumpiera el trabajo, se prolongara el periodo por un tiempo no menor al número de días, tanto el contratista como la empresa no asumirán responsabilidad alguna por el incumplimiento debido a fuerza mayor que pudiese pasar. La empresa podrá suspender el pago a la firma mediante resolución motivada por escrito cuando éste incurre en alguna de las causales siguientes: una demora injustificada en el cumplimiento de las obligaciones contraídas, incumplimiento de las condiciones del presente contrato y en los términos de referencia. Entonces aquí, como estamos hablando de un contrato legal, entonces aquí queda todo bien plasmado de que cualquier cosa que puede pasar, de qué forma se va a resolver. Por eso es que yo les digo que no solo basta con una carta de compromiso, sino que además de la carta de compromiso debe de existir un contrato de auditoría. Prohibiciones: el contratista no podrá ceder ni parcial ni totalmente la ejecución del presente contrato, es decir, la firma no puede cederle a otra firma el trabajo de esa auditoría en ningún momento, queda prohibido. En lo que se refiere a la rescisión,
debe de ser mediante comunicaciones escritas entre ambos en el caso de que este contrato ya no se lleve a cabo o ya no se lleve a cabo el servicio de la auditoría. Se puede rescindir el contrato si ambos faltaren a cualquiera de las obligaciones reflejadas en los términos de referencia, y en el caso de que el contratista rescinda el contrato sin justificación, la empresa procederá en su contra mediante acciones judiciales. O sea, si no hay ninguna, recuerden que la ANIA dice nos podemos retirar, pero mediante un acuerdo con el cliente, y si vos te retiras de ese trabajo de auditoría sin ninguna justificación, entonces la empresa te va a demandar y su prueba va a ser este contrato que vos firmaste. En las relaciones y controversias, en la parte que les decía que cualquier controversia, primeramente, como toda demanda, la primera forma es buscar resolver el problema de forma amistosa o el conflicto. En Managua existe el centro de arbitraje que está ahí por Plaza España, que es como para resolver un problema, y después obviamente si no se llega a ningún acuerdo es donde ya la empresa va a demandar. Profesor. Hola. Profe. Me oye. El micrófono activado. ¿Ah? Ay, profe. Hola. Entonces, algunos sí. Primero, entonces se va a tratar de resolver los problemas mediante un centro de arbitraje, y ya después, si no se llega a un acuerdo, se va a haber una demanda judicial por incumplimiento de contratos. Por último, se firman ahí ambos comparecientes que están de acuerdo con todo lo que dice el presente contrato. O sea, ahí en la parte final, quien firman los dos representantes, el que actúa en representación de la empresa y el que actúa en representación de la firma de auditores. ¿Consultas? No hay consulta, alumnos. Entonces recuerden que primero tenemos una carta de invitación o un anuncio de invitación a una auditoría. Después nosotros la firma, elaboramos una carta de oferta técnica y económica, donde plasmamos el objetivo de la auditoría, la responsabilidad de la administración, la responsabilidad de la auditoría, plasmamos las limitaciones de la auditoría, el alcance de la auditoría, el personal asignado, la asignación de tiempo, los honorarios y la forma de pago. Esa es la carta de oferta técnica y económica. Después, según las NIA, requerimos una carta de compromiso, que es la firma de acuerdos, de términos y referencia entre el cliente y la firma de auditores. Entonces ahí la carta de compromiso repite muchos párrafos de la carta de oferta técnica, va el objetivo, va la responsabilidad, van las limitaciones, va la parte de que el equipo de administración debe de trabajar facilitando toda la información a los auditores, y algunos términos que pueden o no pueden ir, que tienen que ver con algunos aspectos de planeación y con los honorarios y la forma de pago. Esa es la carta de compromiso. Pero añadido a una carta de compromiso, también debemos de realizar un contrato de servicios profesionales entre
el cliente o la firma de auditores, donde por medio de cláusulas se deje plasmado todo lo que es la relación contractual entre el cliente y la firma de auditores. Entonces, y por cualquier problema que surja, entonces tenemos esa base legal que es el contrato. Para la primera asignación tenemos que ustedes realicen cartas iguales, es como transcribir lo mismo que tenemos, obviamente, para que vayan conociendo esta parte. Entonces aquí hacemos alusión de que esa que se llama Pharmalit nos está pidiendo que nosotros ofertemos, realicemos una carta de oferta técnica y económica para realizarle una auditoría a esta empresa que se llama Pharmalit Innovation Investment S.A. Es una empresa que nació en el año 2017, que tiene como objeto social el producción y venta de plántulas de raicilla en el departamento de Río San Juan, y nos está pidiendo oferta para los estados financieros al 31 de diciembre de 2021. Ahí nos dice que la oferta debe estar dirigida al ingeniero Gus Peter, que es presidente de la Junta Directiva de Pharmalit. La fecha límite para recepción 30 de julio de 2022. Anteriormente fue auditada por otra firma, quienes expresaron una opinión sin salvedad de los estados financieros. Entonces lo que ustedes van a hacer es una carta de oferta técnica y económica, aquí como referencia a los estados financieros. Entonces ustedes van a hacer una carta de oferta técnica y económica para esta empresa, para auditar los estados financieros al 31 de diciembre de 2021. Solo son 2 estados financieros que tienen: balance general y estado de resultados. La carta tiene que ir dirigida a este ingeniero que está acá, y entonces es transcribir prácticamente los mismos párrafos. En el caso de vamos a dejar que la auditoría se va a realizar en un mes y medio. Entonces a partir de ese tiempo ustedes van a estructurar que cuántas personas necesitarían. Vamos a incluir 3 personas en un equipo de trabajo. Ustedes inventan un nombre, se pueden poner ustedes mismos y 2 más, y entonces ustedes quiero que saquen la relación de honorario en base a un mes y medio. Entonces un mes y medio ustedes se van a fijar, a ver, si ustedes dicen la vamos a hacer en un mes y medio, empezando en agosto, por ejemplo, vamos a ocupar de tiempo agosto, y mes y medio sería la primera quincena de septiembre. Entonces ustedes se van a ir a ver al calendario qué días hábiles hay ahí dentro de ese mes y medio. Entonces dentro de ese mes y medio ustedes van a trabajar, por ejemplo, de lunes a viernes 8 horas de lunes a viernes. Entonces ustedes se van a fijar cuántos días laborables hay hábiles en ese mes y medio, y así ustedes van a dividir ese tiempo entre las 3 personas que vamos a suponer que van a auditar esta empresa. En el caso de los costos de las personas con los cargos, yo las voy a mandar al grupo de WhatsApp. O sea, cuánto vamos a estimar por hora para un encargado, para un supervisor, para un asistente. Entonces lo que ustedes van a sacar es la relación de tiempo en base a un mes y medio. Todos vamos a trabajar en base a un mes y medio y 3 personas dentro del equipo de trabajo. Después van a hacer el contrato de auditoría. En el contrato de auditoría, las personas que van a comparecer van a ser ustedes por parte de la firma.
Y por parte de Farmalit va a comparecer Gus. Las generales de ley de Gus yo las voy a mandar al grupo de WhatsApp. La dirección de la empresa yo la voy a mandar al grupo de WhatsApp. Ustedes van a incluir la dirección de ustedes como firma, y ustedes como firma se van a poner un nombre que puede ser simplemente su apellido, como está ahí, Quesada y Asociado. Entonces ustedes van a utilizar un nombre de una firma de ustedes mismos. Entonces en el contrato lo que les estaba diciendo, los dos comparecientes son ustedes con sus generales de ley por parte de la firma y Gus por parte de Farmalit. Para Gus yo voy a mandar las generales de ley de esa persona. Si se recuerdan, el contrato lo que va a llevar son partes añadidas de la carta de oferta, porque lleva los honorarios, y los honorarios van a estar resultado de el tiempo que les digo que ustedes lo van a hacer en base a 1 mes y medio. Entonces ahí va a llevar el dato que lleve la carta, obviamente va a ser el mismo que va a llevar el contrato. La forma de pago que lleve la carta es la misma forma de pago que va a llevar el contrato. Entonces, en el contrato son datos los que vamos a cambiar, porque lo demás con obligaciones, prohibición, eso mismo va a quedar igualito. Lo que vamos a cambiar son datos sobre en este caso esta empresa que se llama Farmalit, y ustedes que van a fungir como auditores de una firma de auditoría, o como representantes, como dueños, directores de una firma. Entonces, los datos que hacen falta para ambas cosas yo se los voy a proporcionar, y ustedes me preguntan en el caso de que necesiten alguna información para completar o terminar la asignación. Entonces no tengo tal dato, necesito tal dato, entonces ustedes me escriben a mí. Pero los datos generales para todos ya los voy a pasar, para que todos trabajemos sobre los mismos lineamientos, digamos, en función de tiempo, o en función de datos generales de la empresa o del señor Gus. ¿Consultas? Recuerden que la parte del número la vamos a ir alternando, porque yo cuando doy auditoría 1 desde la 1 doy cédula. Entonces yo creo que ustedes no han visto en cédula, entonces vamos a ir alternando esta parte que les dije que es de redacción. Por ejemplo, ahorita las cartas, pero el próximo sábado entramos a cédulas, números en clase. Después a la virtual vamos con programas de auditoría, y entramos con cédulas de cuenta por cobrar en una clase presencial. Después entramos a cuestionarios de control interno en una clase virtual, y nos vamos a otra cédula en clase presencial. Entonces así vamos a ir alternando redacción de documentación de auditoría en clase virtual y elaboración de cédula en clase presencial. ¿Vieron? ¿Está bien, alumnos? Sí, profe. Así vamos a ir trabajando, y recuerden que los exámenes por lo general hacemos la parte de números. Ya aquí nos vamos a ir sobre parte de números, sobre todo en estado, porque como yo les digo, en la 1 yo ya empiezo a dar. Entonces digamos que estamos un poquito atrasados en eso, pero no importa, hay tiempo. Entonces ahí vamos a ir con números y números en la parte presencial, y en la parte, por ejemplo, de exámenes va a ser número, va a ser cédula. Si ahorita vamos a ver la cédula del efectivo y la cédula de cuenta por cobrar, el examen va a ser un poquito largo con ambas. Va a llevar de todo. Y esta parte solo es la vamos obviamente a calificar, pero así en no acumulado, que es la parte de redactar, porque para mí es importante igual que el alumno aprenda a redactar, pero en base a números, en base a números los exámenes, la parte de números.
Sí, por eso yo les digo que, digamos que aquí vamos a ir dando todo, la parte de números que, por ejemplo, yo miraba que todavía no han visto, ni los de acá. Entonces, full número los días presenciales y los exámenes números. Y esto lo vamos haciendo, como les dije, la parte de redactar, porque ya cuando yo, por ejemplo, de un caso bastante completo, al final de las materias, entonces hay que hacerle todo, porque eso es lo que nos indican. Hay que hacerle la parte de redacción, de cartas, de programas, de cuestionarios y la parte ya de números que son las cédulas. Entonces el próximo sábado miramos cédulas del efectivo, arqueos, conciliaciones, cédula sumaria del efectivo y cédula sumaria de banco, cédula analítica de banco. Recuerden que yo di un ejemplo en NIA, pero en NIA un ejemplo que ya estaba solo de montarlo. Entonces aquí no, aquí ya tenés que hacer vos los procedimientos, descubrir si hay errores y ver de qué forma los ajustamos. Por eso es un poquito ya más largo, porque no es que ya te van a dar todo hecho. Van a haber algunos casos donde ya nos den cierta información y nosotros analicemos si lleva ajuste o no más adelante, pero también tenemos que hacer un arqueo, hacer conciliación y después meterlo en una cédula analítica del efectivo, una cédula subanalítica de banco. Toda esa parte la vamos a ir haciendo poco a poco, pero de esa forma vamos a ir trabajando redacción y lo teórico en la virtual y en la clase presencial todo lo práctico. No hay consultas, traten de hacer las cartas y la información que necesitan yo se las voy a estar enviando. Nos vamos a quedar hasta ahí porque ahora me dejaron que la otra clase es presencial y la vez pasada tenía mejor estructurado mi horario porque todas mis clases o me tocaban presencial o me tocaban virtual, y ahora me dejaron una clase de primer año de tercera hora y tengo que ir allá, tengo que moverme a la universidad. Entonces hasta ahí llegamos, alumnos. Traten de hacer las cartas, que es la primera asignación. Cualquier información que necesitan me escriban y nos vemos el sábado con cédula del efectivo. Ok, profe. Buen día, adiós Wendy, adiós Tatiana. Ay, profe.